Tarara, tara. Tararara. La mujer de la noticia. Giles al poder. Oiga, Pamela, su canción la quiero felicitar. ¿Qué nos pasó? Nosotros la embarraca de Job. Hicimos estallar una bomba. La elite política, pero estábamos inocentemente conversando, departiendo. Todos corriendo en círculo, sobre todo en la oposición, con la revelación que hizo de Giles al poder la semana pasada, Pamela. Esto de que hace cuántos meses ya estaban sondeando el nombre de Isquia Siches, la presidenta del Colegio Médico, para ser la abanderada de un sector importante de la oposición en las presidenciales. Primero dijimos, ¿cierto?, que todos los que se habían ofrecido gentilmente en los meses precedentes al estallido social y la pandemia para ser candidatos presidenciales de la oposición, todos quedaban fuera, ¿ah? Y los nombramos incluso a todos, a los Marcelos Díaz, a los Lagos Weber, a los... Bueno, ese montón de gente. Y resulta que después hicimos una afirmación en el sentido de que hacía por lo menos 3 meses que se estaba sondeando el nombre de Isquia Siches para la candidatura a la presidencia, una candidatura unitaria, y dijimos además que sería la única que podría enfrentar con éxito a Lavín, la única en la oposición. Sí, claro. Y quedó la escoba. Pero, oiga, hasta en el Eco Lourdes salió replicada usted, en todos lados. Sí, hasta en el Fortín Mapocho. Salimos replicados en todos lados. No sé si estamos viendo probablemente ahí algunas imágenes de los medios. Sí, aquí estamos con la televisión incluso, ¿no? En la televisión también, lo replicada, Pamela. Primero, ¿por qué cree usted que causó tanto impacto la noticia, ¿no? De que el nombre de Isquia Siches, como usted lo develó, sea la abanderada o potencial abanderada de la oposición en la próxima presidencial? Bueno, yo creo que se debe a que revelamos un secreto a voces, ¿no? Pero revelamos una verdad. De hecho, nadie pudo desmentir que efectivamente han ocurrido estas conversaciones desde hace ya varios meses. Y pusimos el foco en un personaje que yo creo que es interesantísimo, como es Isquia Siches. Y tanto fue yo diría la fuerza de esta revelación, que además de que ningún personero, tú los entrevistaste prácticamente a todos. Claro, toda la semana. Y les preguntaste sobre el punto, y era muy interesante ver que no pueden negar que había esas conversaciones en primer lugar. No, ¿cierto? Nadie. ¿Y cómo lo vivió usted en la interna también? Usted nunca ha sido desmentida, y siempre lo decimos, Pamela. Cada noticia que usted da, ¿no? Cada adelanto que da acá en Stock Disponible, nunca desmentida. ¿Cómo lo vivió usted en la personal? ¿La llamaron por teléfono? ¿Algunos parlamentarios? ¿Se comentó por ahí? Sí, bueno, primero había una cierta resquemor probablemente, que se hizo sentir de distintas maneras de aquellos que dejamos fuera de la lista. Pero los hechos nos dan la razón, y nos dan la razón inmediatamente. Por ejemplo, decíamos que para el Frente Amplio, Isquia Siches es un nombre de recambio de la candidata Beatriz Sánchez. Y viene un reportaje en La Tercera al día siguiente que estuvimos conversando, en que la mayoría de los líderes, los parlamentarios que lideran el Frente Amplio, reconocen que está en veremos una posible candidatura presidencial de Beatriz Sánchez, y que más bien se está mirando hacia otra parte. Y esa otra parte, lo dijimos aquí, es Isquia Siches. ¿Y quién es Isquia Siches, no? Porque muchos la conocemos desde ahora, desde hace pocas semanas, como la presidenta del Colegio Médico, pero ¿cuál es su pasado? Por ejemplo, su niñez, ¿dónde militó cuando joven? ¿Milita aún? ¿Qué pensamiento político tiene, Pamela? Bueno, eso que me preguntas, Frei, es realmente muy interesante, básicamente porque una repercusión que tuvo nuestro programa del lunes anterior es que la gente reaccionó masivamente. Ustedes mismos recibieron una enorme cantidad de mensajes por redes sociales, claro, en relación a que efectivamente es un nombre muy interesante y que sería muy bienvenido que pudiera ocupar una candidatura en una primaria, por ejemplo, en la oposición, o pudiera ser candidata a la presidencia en algún momento. Y en ese sentido, la gente lo que se pregunta masivamente es ¿quién es? Claro. ¿Quieren conocer más de este personaje
atractivo, sin duda, carismático, sin duda, que es Isquia Siches. Y yo he estado estudiando hace algún tiempo. No le puedo creer. Por supuesto, y por supuesto que me han interesado, como periodista que soy, aquellos detalles más desconocidos de Isquia Siches. Ya, perfecto. ¿Cuáles son, por ejemplo? Freddy, usted pregúnteme lo que quiera, hagamos de cuenta que yo voy a encarnar a Isquia Siches, y voy a tratar de responderle lo mejor posible a esta inquietud ciudadana de quién es esta doctora. Ya, como dijo el Guaso, yo soy de Huayna, usted sabe que yo soy Guaso. Empecemos del principio. Su niñez, su familia, dónde estudió, de dónde viene, por ejemplo. Bueno, Isquia Siches nació hace 34 años en Arica. Mira. Arica, a pesar de que ella se fue de Arica a los 4 años, sigue siendo un elemento importante en su vida familiar. ¿Ya? Fue hija de un contador auditor, don Guido, y de una mujer que, como la mayoría de las mamás, me dirás tú, pero en este caso es particularmente clave, marca de una manera determinante a Isquia Siches, ¿Ya? que es su mamá, la señora Pastén, ¿ya? Y que es quien en primer lugar le pone este nombre tan curioso, ¿cierto? Sí. Que es tan particular, y lo hace justamente doña Miriam porque quiere que ella y su hermana se transformen en seres particulares. Entonces le pone Isquia, que supuestamente es un nombre inventado por su mamá, pero que es en realidad el nombre de una isla italiana. Sí, De una isla italiana habitada. Mira, ahí estamos viendo fotografías de ella. Usted incluso se consiguió esta fotografía, Pamela, usted la mandó. Esa fotografía es bastante reciente, como verá, y aparece entonces esta mamá, Miriam Pastén, que es una tecnóloga médica, que se ha dedicado siempre a ese trabajo, y que ha sido una madre extraordinariamente presente, una mujer espléndida, como la ves en la fotografía, pero además muy determinante porque ella es la imaginación, es una mujer creativa, es una mujer divertida, y es una mujer de izquierda, claramente de izquierda. Perfecto. Oiga, yo nunca había escuchado el nombre Isquia, ¿no? Si usted me golpea con esto de que es una isla italiana. Y Siches, pero su apellido tampoco es muy común, ¿no? Siches, digamos. No, es un apellido de origen vasco. Y a la hermana mayor de Isquia, que es 4 o 5 años mayor que ella, le ponen Vinsya. Ese nombre sí que es completamente inventado. Y la mamá de ellas, doña Miriam, quiere que tengan unos nombres especiales. Y con esos nombres especiales, Freddy, podemos seguir un poquito más en su infancia, si te parece. Claro, Llegan estas dos niñas con su mamá a Santiago y con su papá, don Guido, y se instalan en Maipú, que también va a ser un lugar muy determinante en la vida de Isquia. De hecho, la mamá, doña Miriam, vive hasta ahora en Maipú y las pone en un colegio que era lo mejor que ella podía, un colegio subvencionado, Instituto Higgins, en Maipú, del cual la propia Isquia Siches ha dicho con mucha gracia que era un colegio picante, ¿ya? Pero ella reconoce que fue su perseverancia en ese colegio lo que le permitió finalmente llegar a estudiar medicina. Claro, porque digamos que la medicina es uno de los puntajes más altos, ¿no? que existe. O sea, era una buena alumna también, destacada en ese colegio, me imagino. Una alumna de 6,9, egresó de la enseñanza media con un 6,9, y en esto tiene mucho que ver la aparición en su primera adolescencia, en su adolescencia temprana, de un personaje fundamental, que es don Mauricio María Canals. Que lo acabas de ver en la fotografía, en la pareja actual de su madre, pero además es la pareja desde que Isquia tenía 13 años. En ese momento entra don Mauricio a su vida, que va a ser fundamental porque se trata de un médico radiólogo, doctorado, que sabe mucho de ambientalismo e infectología, que ha sido, y esto yo creo que es lo principal, que ha sido un defensor de la medicina ejercida en lo público, ¿ya? De no privatizar la medicina. Ha sido profesor universitario hasta ahora, hasta hoy, y en ese sentido ha generado en Isquia Siches, no solo ha sido fundamental en la vocación de ella en que estudiara medicina,
sino que además que fuera una defensora de la salud pública, de la medicina que se Mira. hacía en hospitales públicos. O sea, en lo ideológico entonces la marca mucho su madre, pero también su padrastro, entonces, no solamente en la profesión, sino que también en su conciencia más social. Yo diría que ambos tienen que ver mucho en eso, pero además en algunos elementos que son quizás más escondidos de Isquia, como yo te diría, esta tendencia a ser imaginativa, creativa, a mirar las cosas desde un ángulo que no es el común, que viene de su madre, y una formación intelectual rigurosa, que es la que le entrega muy cariñosamente y muy paternalmente este señor que no es su padre biológico, pero que es un referente central de su vida, que es Mauricio Canals. En lo político, ¿cómo se va perfilando la joven Isquia Siches también en este colegio, no? Bueno, ella proviene de una familia de izquierda, su madre es claramente de izquierda. Isquia tiene, por ejemplo, un retrato de Allende siempre en su oficina, que la acompaña en las oficinas que ella ha tenido durante su vida. Ella es una allendista. La única vez que ha tenido una militancia política, sin embargo, Freddy, es en la Juventud Comunista por algunos meses, durante su primer año de universidad, de la que se sale pronto, porque yo te diría que ideológicamente si algo define a Isquia Siches, es que comprendió muy temprano la necesidad de la independencia política y de la transversalidad, que yo creo que efectivamente hoy día le adjudican dos atributos fundamentales para convertirse en la próxima candidata de la oposición a la presidencia de la República. Para ella la independencia, la libertad política y el poder formar equipos amplios donde hay gente de un espectro en el que todos se sientan aceptados, integrados, es un elemento central en su ideología, en su actor en política. Se parece mucho a usted en eso, ¿no, Pamela? ¿Se sintió reflejado usted también en ese pasado? A mí me gusta mucho la actitud que tiene ella, porque además creo que ha sido ciertamente muchísimo más asertiva que yo y que toda mi generación de mujeres. Ella es una feminista, y yo creo que ella ha tenido la fortaleza para entender que no es necesario un partido político para poder jugar un rol central en la política. Y para llegar a esa conclusión hay que ser una adelantada, porque hoy día en la legislación sigue siendo casi una obligación pertenecer a un partido político para poder, por ejemplo, presentarse un cargo de representación. Sin embargo, ella rompió con eso. Y además rompió con otras como lugares comunes de la política, como por ejemplo el que una feminista no podría ser coqueta o no podría ser trapera. Es sin duda una feminista de tomo y lomo, y yo te diría que no es una de esas feministas de prekinder que abundan en la política izquierda, sino que es una feminista con convicción y con profundidad. Pero a la vez es coqueta, a la vez es sensual, a la vez es una mujer muy consciente de su cuerpo, a la que le gusta, por ejemplo, la ropa interior bonita, la lencería bonita, a la que le gusta bailar salsa y los ritmos tropicales, y es muy buena en eso además. A la que le gustan los tatuajes. Sí, tiene tatuajes. Ella tiene, y tiene no muchos tatuajes, pero tiene un tatuaje muy coqueto en el pecho, en esta parte. Tiene un tatuaje más escondido en una parte más íntima, en la espalda concretamente, de una mariposa. A ella le gustan mucho las mariposas y se hizo un tatuaje de una mariposa hace muchísimos años en la espalda. Interesante esta definición que usted hace, ¿no? Porque ella es bien guapa, ¿no? Pero no reniega de eso como lo podría hacer algún tipo de feminista, como usted dice, ¿no? Que fuera como, no, eso no es parte de la mujer, no, nosotros tenemos que brillar por otras cosas. Ella la usa quizás también, entre comillas, como un arma política, ¿no? Desde que entra a estudiar a la Universidad de Chile, ella sigue apegada a la política y es candidata incluso a algún centro de alumnos, ¿no? Tenemos una foto donde ella también, en esta foto, se muestra tal como es también, ¿no? En esta foto de la candidatura.
es su afiche de campaña, en que efectivamente hay mucha frescura. Yo creo que es posible encontrar cuando uno recorre lo que ha sido su vida, hay mucha frescura, incluso de ser un momento muy militante en la política universitaria, y ella de alguna manera siempre quiebra, siempre representa lo que es más lúdico, más sensual, sin perder profundidad, sin perder profundidad. Ella es desde siempre una defensora de los derechos de la mujer y de los niños. Se preocupó, por ejemplo, mientras fue senadora universitaria, se preocupó de las salas cunas para las estudiantes, que se llamó un movimiento que se llamó los Nietos de Bello, que es muy Oiga, bonito, Pamela, y que sigue hasta hoy. ¿Sí? me llama la atención esta afiche que usted encontró, ¿no? Que es de la FECH, ¿no? La lista B, que está apoyada en esta afiche, si lo vemos ahí arriba al lado derecho, por la juventud de la nueva mayoría del Partido Comunista y el Partido Socialista. ¿Son sus dos partidos más cercanos, cree usted, en estos momentos? Yo creo que ella se cuida mucho, y yo en eso la voy a apoyar en este recuento de quién es ella, de que se le relacione con un partido en particular, porque como te decía, para ella el valor de la transversalidad en política y de la independencia es central, y en eso yo creo que ella es muy interesante y muy distinta a lo que hasta ahora hemos visto. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Michelle Bachelet, que fue nuestra primera presidenta de la República. Sin embargo, ella tuvo que tener el apoyo de un partido que la promocionara. El caso de Isquia Siches es distinto. Ella, sin embargo, en esa fecha que tú indicas, la del afiche, era militante de la Juventud Comunista, y lo fue durante algún tiempo, pero esa unión no duró demasiado. Muy bien. A propósito de Bachelet, usted sabe que después la entrevistaron en muchas partes, después de lo que usted dijo, Pamela Giles. Una de esas entrevistas la hizo Héctor Morales, que tiene un programa de entrevistas por internet ahora con esta cuarentena, ¿no? Y el actor le preguntó qué pensaba ella de la presidenta Bachelet. Escuchemos lo que le respondió. Esto fue lo que dijo Isquia Siches. Bachelet. Bueno, yo igual le tengo cariño. Yo sé que la gente no la quiere mucho, pero para mí, yo igual me pongo en sus zapatos. Creo que difícil, pero yo creo que ella traía una agenda que traía gran parte de estas cosas, o sea, de salud, de educación, y como que su propio sector le quitó el piso. Mire, yo creo que es muy ilustrativa de cómo es Isquia Siches. Isquia Siches es una mujer directa, que lo que se le pregunta, ella lo responde, que se la juega. Acuérdate tú que probablemente una de las primeras figuraciones públicas más nacionales que tuvo es durante el estallido social, cuando vino al Congreso con unas antiparras para protestar las lesiones oculares que había en ese momento. Ella es una mujer que toma posición, pero que a la vez es extraordinariamente diplomática. Sí, ¿verdad eso? Tiene una cierta... es quirúrgica en sus afirmaciones. En este caso, por ejemplo, habla muy bien de Michelle Bachelet, pero toma distancia. Toma la distancia prudente. ¿Cierto? Dice, yo sé que a muchos de ellos no les va a gustar lo que yo voy a decir, pero es que esa misma estrategia, Pamela, la usó para desarmar a Mañalich, ¿no? Porque finalmente tuvieron que aceptarla, ¿no? Ahí hay el colegio médico, pero lo hizo de una manera muy, muy diplomática, muy desde arriba, ¿no? Muy desde su rol incluso de médico, de que esto lo hago por el país, por sobre las banderas ideológicas, ¿no? Y eso le ha permitido hacer afirmaciones tan extremas, como por ejemplo que si ella fuera presidenta, no nombraría a Mañalich probablemente a cargo de la salud pública durante la pandemia. Entonces, claro, ella es una mezcla de una mujer tremendamente directa, con una serenidad que la pone en un nivel que a mí me parece que es expectante respecto a una posible carrera presidencial, que nosotros hemos afirmado que ya se trabaja en eso. Ahora, ¿cuáles son los elementos centrales? Yo te diría en lo ideológico, es que así, aparte de los que hemos mencionado, ella considera que la política es la medicina a gran escala. Es decir, que es una sociedad enferma, ¿cierto? Enferma de neoliberalismo, enferma de injusticia, enferma de desigualdad, a la cual hay que curar. Y en ese sentido ella cree que los médicos pueden hacer un aporte muy importante
viendo la política como un problema de salud pública. Bueno, se parecen a Allende en eso, ¿no? También un gran médico de salud pública y que sentó las bases de la salud pública en Chile, el presidente Allende, ¿no? Sí, no sé si le convenga mucho a Isquia Siches en este momento producir esa relación, pero sin duda para alguien que estudia el personaje en profundidad, hay una relación, hay una línea de continuidad. Perfecto. Entre Salvador Allende, el salubrista, e Isquia Siches. Pamela, tenemos entonces una mujer de 34 años, sensible, ¿no? Que guapa. Cumple 35 justo para inscribirse como candidata a la presidencia. En marzo del próximo año. 4 de marzo del próximo año. Mire, justo. Guapa, ¿no? Consciente también de su poderío en todo sentido. ¿Es casada? ¿Es soltera? ¿Es pareja? ¿Qué sabemos de su vida privada? ¿También tiene hijos, por ejemplo? ¿Quién sería un primer damo en esta posible llegada a la moneda, por ejemplo? Me toca un tema delicado. Se sabe muy poco porque Isquia Siches es extraordinariamente cuidadosa de su vida privada. Ya. Y nosotros vamos a tratar de no vulnerar ese derecho a la vida privada que tiene. Pero sin embargo hay alguna información que podemos darle en ese sentido y que no es conocida porque ella en realidad es muy reticente a hablar de su vida privada, particularmente de su vida sentimental. Ya. ¿Y qué? No sabemos, pero por lo menos sabemos que si es soltera o no, casada o algo. Mire, no tiene hijos. Ya. Tiene ganas de tenerlo. Es una mujer de su tiempo que ha problematizado con el tema de la maternidad, tanto en lo social, en lo general, como en lo personal. En algún momento antes de la pandemia, se había planteado probablemente cuando dejara este periodo del colegio médico ser madre, pero es algo que sobre lo cual no hay una resolución. Ya. Isquia Siches estuvo casada. Estuvo casada en el año 2014 en La Serena, en el año 2019 se casó en La Serena, el 20 de mayo en la ciudad de La Serena. ¿El año pasado? Perdón, disculpe. El 2014 se casó cuando tenía 28 años con un sociólogo cuyo nombre no vamos a dar porque ella se divorció el año 2017. Esa fue una unión que duró poco, ¿ya? Estuvo casada y se divorció el 2017. Y luego Freddy, el 20 de mayo del 2019, efectivamente el año pasado, en La Serena, ella concurre a una unión civil con su actual pareja, ¿ya? Vamos a revisar probablemente las dos únicas fotos. Le propongo para que lo piense. Hagamos una pausa y le quiero preguntar dos cosas. Bueno, que muestra esa imagen uno, pero también, bueno, al final ella quiere o no quiere ser candidata, porque parece que Héctor, según lo que usted nos mandó, Héctor Morales también le preguntó, ¿no? A raíz de lo que usted dijo acá en el programa, le preguntaron derechamente, ¿y usted, Isquia, quiere ser candidata a la presidencia? Oye, y si en unos años más adelante necesitáis cualquier cosa de mí, como hoy sabéis que decidí, voy de presidenta, mándame un video selfie apoyando, yo me voy a la moneda y me hago una polera. Yo creía que me iba a pedir una embajada, porque aquí todos mis amigos me están pidiendo una embajada. No, yo te ayudo nomás en la campaña. Al Vaticano, no sé. Se lo toma con humor. Claro, que tampoco puede decir que sí, pero nunca dice que no, ojo, nunca dice, no, se te ocurre, jamás, ¿cómo se te ocurre que me van a estar preguntando por eso, no? Eso también, hay un podría decir. Ella se lo toma con humor, parece que hay gente que le está pidiendo embajadas y ministerios ya, lo cual también dice algo, ¿cierto? Claro, entre talla y talla, así como, Y le están ofreciendo videos para promocionarla. Yo creo que tiene un interesante camino, pero también difícil por delante, porque Isquia se va a tener que enfrentar en el próximo tiempo, y para eso va a necesitar mucho sustento familiar y de su equipo de trabajo más cercano, al machismo rampante de la izquierda chilena, a la cual no le viene bien una mujer independiente, decidida, resuelta, que a la vez es femenina, sensual, con sentido del humor, como es esta casi perfecta Isquia Siches.
y además los sectores, usted los conoce muy bien también, Pamela, ¿no? Los sectores conservadores de la izquierda y de la centroizquierda, que todavía admiran, ¿no? O miran con nostalgia la Concertación, ¿no? Claro, y que sin duda, si ella llegara a manifestar públicamente alguna predisposición para ocupar una candidatura presidencial, le van a poner todo tipo de problemas, porque, digámoslo, a las cúpulas de los partidos de la centroizquierda le gustan mucho las mujeres obedientes, ¿ah? Las mujeres a las cuales pueden orejear, a las cuales les pueden dar instrucciones, y les molestan sobradamente mujeres que tienen pensamiento propio. Sin embargo, les decimos desde acá, por segunda semana consecutiva, que sabemos que hay conversaciones para que Isquia Siches se convierta en una próxima candidata presidencial de la oposición, porque no hay alternativa. No hay nadie que reúna las condiciones como Isquia Siches para poder disputar la elección presidencial con un candidato como Joaquín Lavín, que esta semana se fue para abajo con la apertura de su móvil. Sí, no, claro. Sí. Mientras Isquia Siches en la encuesta Pulso va llegando al 50% de aprobación ciudadana. Sí, es verdad, tenemos ahí la mostramos, ¿no? Los guarismos dicen que está muy, muy encumbrada la gente la quiere y la gente ya la está conociendo, ¿no? Que son dos atributos importantes para un candidato presidencial: ser conocido y ser querido. Y espero que hoy día, a través de este programa, la hayan podido conocer un poco más. Y seguiremos viendo las reacciones de los políticos frente a esta información indesmentible, que es que Isquia Siches es probablemente una próxima candidata. Muy bien, aplauso. Yo le aplaudo, no, porque no tenemos nadie más acá, pero yo le aplaudo. Notable golpe periodístico de Giles al poder, Pamela. La felicito y nuevamente, jamás de mentira. Nos encontramos el próximo lunes. Sí, pues así espero. Sí, muy bien, Pamela. Besito grande, ¿eh? Que esté muy bien. Buena cuarentena para usted y para Pablo también. Que esté bien. Gracias. Chao.